Hola, muy buenas noches a todos. En esta oportunidad tenemos aquí presente a don Víctor Flores Calizaya, gerente administrativo de la empresa Agroindustria Santa Elena, también representante legal de la empresa de transporte Flores Hermanos y la empresa Caplina Turísticos Internacionales, en este caso ya, también conocida llamada CETUR. Bien, don Víctor, agradecerle en esta ocasión por el apoyo brindado. Muchas gracias. Bien, si bien sabemos, el objetivo de esta entrevista en sí es para que las personas conozcan un poco más de la empresa de transporte Flores Hermanos. Si bien sabemos, pues esta empresa ha pasado por situaciones difíciles como los accidentes, robos y asaltos. Bien, hoy en día sabemos que la empresa de transporte Flores Hermanos ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en el sistema de transportes. Cuenta con una gran flota de buses de primera calidad. A continuación, don Víctor, le voy a plantear 10 preguntas que han sido cuestionadas. Y la primera pregunta sería ¿desde qué año la empresa de transporte Flores Hermanos brinda el servicio al pueblo peruano? Muchas gracias por este espacio que me da y porque usted es una de las personas que se preocupa en conocer algo más al respecto. Si bien es cierto, en este momento yo ocupo el cargo de apoderado general de la empresa de transporte Flores Hermanos, y respecto a la pregunta que usted me hace, la empresa Flores Hermanos se constituye como empresa al servicio del pueblo de Tacna en un principio y posteriormente en un servicio nacional desde el año 1973. Es decir, en este momento nosotros hemos cumplido 44 años al servicio del transporte ahora en todo el Perú. Ok. Bien, la siguiente pregunta sería de ¿quiénes son los dueños de esta gran empresa? Bueno, podemos apreciar aquí, como ven en esta fotografía, hay dos pilares, ¿no? El gerente general, que es don Pastor Flores Chávez, junto a su hermano, el gerente administrativo, don Raúl Flores Chávez. Estos dos hermanos, pues, inician esta empresa o se constituyen como tal en el año 1973, en un primer momento dedicados al servicio de transporte urbano. Luego pasan a un servicio de transporte interregional entre las ciudades de Tacna, Moquegua, con la sede de Hilo. Y para que posteriormente pues ya esto fue desarrollándose y creciéndose, y ahora hacemos un servicio nacional de frontera a frontera, es decir, desde Tacna hasta Tumbes, por el norte, y por la sierra también llegamos nosotros a lo que es Cusco, entre otros lugares del Perú. Es decir, estamos en todas las ciudades del Perú. Ok. Bien, don Víctor, ¿y dónde quedaría su oficina central y cuántas sucursales son a nivel nacional? Mire, nosotros como empresa tenemos constituido en la ciudad de Tacna el domicilio fiscal y el domicilio legal. Es decir, en donde tenemos nuestro propio terminal terrestre privado, que está ubicado en la avenida Saucini, lote 6 y 7 de la ciudad de Tacna. Allí funciona la oficina principal. Y dentro de las sucursales tenemos nosotros oficinas principales, vamos a llamarle así, después de la de Tacna, la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, la ciudad de la frontera, estamos en Tumbes, y con sucursales de otras oficinas en todos los lugares donde llegamos. Empezando después de Tacna, tenemos Moquegua, Hilo, Arequipa, Camaná, en fin, de cada ruta hay una serie de escalas comerciales y en cada escala tenemos una oficina instalada con personal para la atención al servicio del usuario que requiere los servicios de la empresa de transporte Flores Hermanos, y como empresa paralela dentro del grupo Flores, la empresa CETUR, como usted lo dijo, que es una empresa más dedicada a lo que es el turismo. Bien, don Víctor, la siguiente pregunta sería de ¿qué tipo de servicios brinda a sus clientes? Bueno, como le decía, en un primer momento la empresa brindaba el servicio del transporte urbano. Posteriormente lo hemos hecho el servicio interprovincial de pasajeros. También ahora tenemos el servicio internacional de pasajeros entre las ciudades de Tacna y Arica. Y además de esto, la empresa pues brinda el otro servicio, que es el servicio de Flores Cargo, ¿no? Ante la demanda de
de mercadería, encomiendas, u equipajes, u otros de un volumen, vamos a decir así, considerable, nos obligó a que nosotros hayamos tenido que incrementar en el rubro y también hacer en estos tiempos el servicio de transporte de carga de frontera a frontera. Okay. ¿Y cuál sería la mayor situación en la cual usted o se le ha presentado acá en la empresa? Mire, definitivamente el rubro del que tiene la empresa de Flores es un rubro de alto riesgo. Y como toda empresa que tiene pues alto riesgo, en el caso de nosotros, lo más difícil, lo más doloroso, lo más preocupante que se nos presenta es cuando se suscitan o cuando participamos en accidentes de tránsito. Esto es entendible para quienes un poquito se dan cuenta de que no es porque la empresa ocasione un accidente, sino porque participa en ellos, muchas veces ocasionados por terceros, donde el mero hecho de participar en ellos se involucra el nombre de la empresa. Y a veces son pues accidentes de mucha consideración, que como consecuencia de ello pues a veces se vienen las muertes de usuarios, de pasajeros, de nuestras unidades o de otras unidades, ¿no? Como le decía, muchas veces nunca ocasionadas por la empresa, sino somos parte, hemos participado en este accidente, donde es lo más triste, doloroso y preocupante para nosotros en este momento. Claro. Bien, sabemos que como toda empresa de transportes cuenta con un servicio de GPS. ¿Qué cree usted que se pueda evitar, que se puede hacer, para evitar los accidentes, robos, asaltos en las carreteras, empresas en las carreteras? ¿La empresa cómo asume su responsabilidad ante sus clientes? Mire, entendiendo que el transporte, operar en este rubro, obliga al empresario a cumplir con ciertas exigencias que están plasmadas en una normatividad. Por ejemplo, el tema del GPS es una obligación en estos tiempos de que todas las unidades para salir a servir una ruta tienen que estar verificado que su GPS esté totalmente activo. Entonces, ¿qué función cumple el GPS? En este momento, el GPS ayuda a que los conductores no vayan a excederse de las velocidades permitidas. El GPS ayuda a poder ubicar una unidad cuando, por ejemplo, a algún delincuente se le ocurre cometer un acto delincuencial, de un asalto, de un robo, qué sé yo, que se dan. Entonces, en alguna forma nos ayuda a ubicar el lugar de donde se encuentra el vehículo. Sí es cierto que además de esto hay otras normas que ayudan en parte a poder frenar un poco esta ola delincuencial que existe en el Perú. Por la crisis, la necesidad, qué sé yo, de repente son muchos los causales que han llevado a que esto haya crecido en nuestro país y que el delincuente pues se ingenia una serie de formas para poder cometer, para poder finalmente lograr este objetivo, ¿no? A veces colocando piedras en el camino, a veces ubicándose en lugares donde el GPS no ubica el vehículo, porque el GPS es como una señal telefónica y a lo largo de las carreteras del Perú, en un 100% no puede cubrir el GPS, cubre en un 90%. Ese 10% es de conocimiento de los delincuentes, que ahí no hay señal y ahí es donde cometen estas fechorías. Entonces, ojalá que estas empresas que brindan este servicio, pues poco a poco vayan creciendo también como tales y brinden un servicio, ya no de GPS vía telefónica, vía ese cable que utilizan ellos, sino sea un tema satelital para poder tener un control al 100%. El hecho de que ya haya una velocidad controlada, sí es cierto que en alguna forma ha reducido el número de accidentes,
y también de desgastes de máquina, porque esto coayuda un poco a que el hecho de que no haya una mayor velocidad, también hay un ahorro en lo que es frenos, el desgaste de llantas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con eso, cumplimos con esta normatividad, y en cuanto a las otras obligaciones que tenemos, por ejemplo, es el SOA, ¿no? Que es un seguro obligatorio de accidente de tránsito, que en un primer momento, cuando se suscita un accidente, que es lo más engorroso que tenemos como empresas, el SOA afronta estos gastos, porque nosotros pagamos un seguro por cada pasajero, pero sí también es cierto que es un tipo de seguro limitante, ¿no? Porque no cubre mucho, solamente cubre los pasajeros accidentados dentro del bus, y cuando se suscita un accidente con alguna persona que se encuentre fuera de un vehículo. Porque si esa persona se encuentra dentro de otro vehículo, el SOAT se aparta y solamente ve el tema de los pasajeros de Flores. Porque se entiende que el otro vehículo, llámese motocicleta y qué sé yo, ya se entiende que tienen que tener otro SOAT. Y muchas veces nos hemos dado con esta ingrata noticia o sorpresa. Por ejemplo, una station chocó con un bus. La station hacía un servicio informal y venían 6 personas. Entonces, lamentablemente murieron las 6 personas que iban en la station. Y esa station tenía un SOAT que solamente cubría para 5 personas, el chofer y 4 ocupantes. Entonces se dio el caso de que la compañía de seguro dice, como habían 6, no sabemos a quién no se le tiene que dar, por lo tanto, a nadie se le dio. A nadie se le cubrió ningún tipo de seguro de los pasajeros de ese vehículo que fue el culpable en un accidente los que se participó también, ¿no? Entonces, a veces esas cositas de repente tienen que ir regulándose para un mejor servicio a toda persona, no solamente el usuario de Flores, sino el usuario de otra unidad vehicular también, ¿no? O sea, no deben cargar más de los pasajeros permitidos, ¿no? Por ejemplo, si un bus tiene un SOA para cubrir 50 personas, no pueden ir 51 personas, porque si no, simplemente la compañía de seguros se aparta y te dejan en el abandono para cubrir. Es uno de los puntos por ahí que usted me pregunta y que me he permitido un poquito de repente aclararlo al respecto. No, y es muy importante para que las personas conozcan ese punto, ¿no? Porque generalmente piensan que pasa un accidente y pues la empresa tiene que cubrir con todos los gastos, por decirlo así. Pero no se pone a pensar en la situación también de lo que son los seguros, de la empresa, por decirlo, lo que cubre, ¿no? En este caso los gastos de los clientes, por decirlo así. Sí, y solamente para un poquito más completar en este punto que es muy importante, más allá de lo que el SOA afronta como compañía de seguros, también es cierto que la empresa entra a tallar cuando ya excede el monto de las unidades impositivas tributarias que el SOA cubre. Por ejemplo, un herido. El SOA dice, para caso de esos heridos, cubre hasta 5 UITs. O sea, multiplicamos 5 por 4.050, 20.000 soles. Pero ¿qué pasó si ese pasajero herido tuvo que requerir de operaciones y que las operaciones pues y las medicinas superaron los 20.000 soles? Entonces, ahí es donde la empresa afronta la diferencia, lo que excede en gastos de esa curación. Y muy aparte, cuando se trata de pasajeros que hayan fallecido y que en alguna forma pues la responsabilidad la tenga el conductor de Flores y por ende lo asume el empresario, se indemniza a los familiares, a los deudos. Indemnizaciones que vienen dentro de un convenio, dentro de una transacción que la suscribimos directamente con los beneficiarios, con los familiares directos de esa persona, ¿no? Pero la política de Flores es nunca dejar en el abandono al familiar del deudo, ¿no? Así es, al familiar del fallecido, al familiar o al accidentado, porque hay accidentados que son de consideración y no podemos dejarlo en el abandono, ¿no? Claro. De repente es lo más preocupante para el empresario, ¿no?
Bien, don Víctor, en este caso también le queríamos preguntar de mucha gente, si bien no conoce la diferencia que hay entre la empresa Flores Transportes Hermanos y la diferencia de Transportes Caplina Internacional, conocida como CETUR. Correcto. Es importante también esta aclaración porque si bien es cierto que la empresa Flores Hermanos tiene 44 años en el mercado, es cierto también que la empresa CETUR tiene la mitad de años de vida. Pero esta empresa nace a consecuencia de que dentro de los estatutos de Flores Hermanos tenía pues ciertos parámetros, ¿no?, que no nos permitía, por ejemplo, realizar un servicio internacional, un servicio de turismo. Entonces nos vimos obligados a crear otra empresa donde tenga más amplias su rubro, sea más amplio, ¿no? Entonces, con CETUR podemos nosotros dirigirnos al extranjero, podemos hacer un turismo regional, podemos hacer lo que en Flores no podíamos. La señorita Marieli. Eso es la diferencia entre la empresa Flores y la empresa CETUR. Ok, bien, don Víctor. ¿Qué opina usted al respecto sobre la actividad que se ha realizado hace algunos días atrás por el aniversario de esta empresa? Mire, es cierto que la empresa de transporte Flores Hermanos tiene como patrona a la Santísima Virgen de Chapi. Es una santa, es una virgen que la gran mayoría de choferes y de trabajadores pues se invocan a ella para pedirle siempre sus bendiciones, y nosotros día a día pedimos a ella les dé siempre a los choferes, porque en manos de ellos se encuentra esta gran responsabilidad de poder trasladar vidas humanas desde un punto de origen hasta un punto de destino. Bien, don Víctor, para concluir la entrevista quería preguntarle ¿qué promete la empresa de transporte Flores Hermanos para el pueblo peruano? Mire, es una pregunta bastante amplia porque en este mundo competitivo e innovador ya vemos de que se anuncia pues la presencia de nuevas líneas aéreas con tarifas bastante reducidas en muchos destinos de los que Flores Hermanos llegaba, al igual que otras empresas. No nos queda otra cosa que ponernos a la vanguardia, adquirir unidades del milenio, unidades de última tecnología, brindar mayor comodidad, más seguridad al usuario y esperar también tener una acogida, ¿no?, de parte del usuario, para que siempre ellos, cuando se trate de viajar por carretera en bus, nunca duden y vengan directamente a poder adquirir un pasaje en la empresa de transporte Flores Hermanos o en la empresa del grupo paralelo, que es la empresa Caplina, empresa de transportes turísticos internacionales, con la sigla de CETUR. Entonces, de repente, para concluir con esto, saber de que en el Perú nosotros tenemos al servicio de la vanguardia, al servicio del pueblo, del público, del consumidor, del usuario, en un número de 500 unidades. Y en Caplina tenemos un número de 250 unidades. La empresa de transporte Flores Hermanos, a Dios gracias, es la empresa número 1 en el Perú en lo que es transporte de pasajeros. Y es un orgullo para nosotros, para Tacna y para el Perú, saber de esta grandeza de empresa que nace en Tacna y desde allí maneja toda la parte operativa de nuestra empresa. Bien, don Víctor, en esta ocasión quería personalmente agradecerle por el tiempo brindado, ya que pues
ha sido de mucha ayuda para concluir este trabajo. En esta ocasión me siento muy agradecido por usted y por la consideración que me ha tenido. Mire, permítame también agradecerles a ustedes. Sé que son jóvenes emprendedores, jóvenes que se preocupan, que tratan de superarse, adquiriendo mayores conocimientos, como el caso del que ustedes, ¿no?, vienen realizando estudios en el Instituto Newman. Saludo y felicito desde su local, que está siempre al servicio de todo el pueblo. Saludar y felicitar a quienes están a cargo de esta empresa, porque es una empresa también el instituto, que está forjando jóvenes para el desarrollo y para el futuro de Tacna y el Perú. Muchísimas gracias, éxitos para todos y que en adelante Dios los bendiga y los logre a ustedes hombres de bien para los demás. Bien, muchas gracias. A usted las gracias.